¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este esfuerzo que hacemos entre la Facultad de Química y En un Minuto un Libro. Y bueno, en esta ocasión vamos a reiniciar nuestros programas, en este caso que teníamos ya casi 3 años con la pandemia comenzamos y le dimos un pequeño espacio de descanso, pero en esta ocasión vamos a retomar con un programa de corte temático que vamos a ir explorando a través de estos 10 o 12 programas que tenemos a lo largo del semestre cada martes y vamos a ir tocando en esta ocasión con un tema que pues a ustedes pues estar en la Facultad de Química y sobre todo por estar en una facultad donde el método científico es tan importante, pues ver la historia de la ciencia. Ir haciendo un recorrido, ¿no? Con base en algunos textos, pues, sobre todo con base en Patricia Fara, su texto emblemático, y vamos a ir recorriendo los momentos más importantes, los personajes, en este caso los hits, la importancia, la trascendencia de cómo la ciencia se fue construyendo, cómo llegamos a estas palabrotas como científicos o como metodología o epistemología y cómo fuimos adoptándolo como una manera de creernos objetivos ante el mundo, ¿no? Pero en ese halo de cientificidad en el cual estamos metidos, bueno, hay una interacción social, hay una interacción cultural, artística y de todo orden que ha ido, en este caso, metiendo y ha ido formando lo que hoy conocemos como la ciencia. Entonces, en este programa vamos a tocar a través de puntos temáticos, vamos a ir tocando, vamos a comenzar hoy con los orígenes, una introducción sobre lo que vamos a ir viendo y vamos a ir viendo las culturas antiguas, los momentos, el renacimiento, la ilustración del siglo XX, los personajes, lo que motivó, cuáles fueron los intereses económicos, políticos, morales, legales que dieron pie a para que tengamos en este momento a una ciencia complicada, a una ciencia que enfrentándose también contra fuerzas poderosamente económicas y políticas e ideológicas que tratan de desacreditarla y dar pie a las pseudociencias y la superchería y en fin, en un mundo totalmente conflictuado. Entonces, para comenzar, pues vamos a ver los orígenes, vamos a introducirnos y vamos a dejar un poquito en puerta de lo que va a ser nuestro siguiente programa, que va a ser ya por las aportaciones de de las culturas mesopotámicas a la historia de la ciencia. Y bueno, sin más, pues vamos a vernos y aquí suscríbanse si pueden al canal ya sea de la Facultad de Química, aquí de Lazos Químicos o al de La Letra Absuelta directamente en YouTube. Bueno, entonces soy Arturo Ramírez y vamos a darle a nuestro programa. Muchísimas gracias. Quizá la frase ver para creer sea cierta, pero eso depende de la forma de mirar. Observando este mapa invertido, este planisferio, podemos de repente sentir cierta curiosidad por ver por qué Australia está al norte y lo que consideramos el norte está al sur. Bueno, este es un experimento que usualmente a los chicos les pone muy incómodos porque siempre han visto el mapa de otra manera. Pero si lo vemos así, si vemos esta propuesta de este mapa, podemos entender, por ejemplo, que el mapa que tenemos actualmente es un mapa que responde a intereses más ideológicos que científicos, un mapa que se pensó y se distribuyó en términos de dominación de unos países sobre otros y que puede justificar ese proyecto de el norte rico y el sur pobre y en este sentido, pues crear una tendencia ideológica. Bueno, pues obviamente cuando nosotros vemos ello, pues nos damos cuenta que la historia de la ciencia y la historia en general la escriben finalmente las personas que van teniendo cierto poder y que obviamente van imponiendo su sentido de ver las cosas. Escribir historia no es solo conocer los hechos y consignar los acontecimientos en el orden correcto. También implica reinterpretar el pasado, redibujar el mundo, eligiendo opciones sobre las que se debe incluir y las que se debe dejar afuera.
En los libros tradicionales de historia de la ciencia, los científicos son alabados como genios situados por encima del común de los mortales. Ya vimos en algunos otros programas esta imagen del científico loco y cómo se creó y el científico superdotado con unos IQs impresionantes. Y los vemos incluso como corredores olímpicos que pasan a ser testigos de la verdad abstracta de un gran intelecto a otro y ejerciendo un tipo de corrupción de las preocupaciones mundanas y dominados por la sed insaciable de conocimiento absoluto y que todo quieren saber. Y si nosotros nos damos cuenta y hacemos un análisis de estos científicos, vemos que pues sí son meticulosamente experimentados, que razonan lógicamente y también tienen saltos de inspiración y que también de vez en cuando pues nos desvelan los secretos de la naturaleza para pues poner la verdad al descubierto, ¿no? Esa verdad que siempre está cambiando. En la breve historia de la ciencia, en esto que vamos a estar viendo nosotros a partir de este programa, pues vamos a hablar sobre esta cuestión de los científicos no como héroes idealizados, sino como personas reales, hombres y muchas mujeres, muchas, que tenían que ganarse la vida, que cometían errores, que pisoteaban a sus rivales y que a veces se aburrían y se ponían a hacer otras cosas. A lo largo de nuestros programas vamos a ir viendo el poder científico con esos argumentos, tratando de ir haciendo disección de esos argumentos que a veces no basta tener la razón para que una idea prevalezca. Son las personas las que tienen que decir que es correcta. Esta nueva versión de la historia de la ciencia desafía la historia de la superioridad europea a partir de cómo la ciencia se ha desarrollado con conocimientos y habilidades desarrollados en otros lugares del mundo, no nada más Europa, sino está la India, Mesoamérica, China, África, ¿no? Australia. En, y tenemos que dejar atrás y ya no prestar tanta atención a estas visiones tan europeizantes, ¿no? Sino salirnos de ello. Y vamos a tratar de ver, en este caso, no tanto presentar tantas teorías abstractas y todo ello, sino más bien explicar la ciencia como parte del mundo real, el mundo de la guerra, de la política, de los negocios, ¿no? Como lo vemos actualmente, que está llena, en este caso, de conflictos éticos, políticos, legales, morales, ¿no? Todo el asunto que implica ser científico. Y no es fácil para nada marcar la frontera de la ciencia, a diferencia de lo que ocurre con las regiones del mapa que vimos anteriormente. La filosofía griega, la astronomía china, la anatomía del Renacimiento no solo se parecen poco entre sí, sino que también están muy lejos de los actuales proyectos de investigación. Sin embargo, de algún modo parecen relacionarse entre sí. Es difícil definir qué es la ciencia. Una de las definiciones obvias, aunque irritante, es decir que la ciencia es todo lo que hacen los científicos. Pero incluso esa definición cojea, ya que la palabra científico no se inventó hasta 1833. Escribir sobre la prolongada historia de la ciencia significa arrastrar el origen de algo que no ha sido extirpado sino hasta hace relativamente poco tiempo, de modo que implica tener en cuenta personas que hacían algo que no se parecían entre lo que hacen los científicos actualmente. Muchos de los personajes de estos programas no aparecen porque fueron científicos, sino porque desarrollaron una serie de habilidades, navegar a través de las estrellas, purificar materiales, preparar medicamentos con hierbas, construir barcos, diseñar cañones, por ejemplo, que contribuyeron a la actual empresa científica global que vivimos. Cuando nosotros miramos al pasado desde este nuevo ángulo y decidimos las preguntas adecuadas, es muy importante cómo hallar nueva información. En lugar de preocuparnos por saber qué es lo que no es o lo que es la ciencia, tenemos que cuestionarnos cosas más interesantes para que hay que prestar atención y de hecho es el motivo de esta serie de programas. La religión de cualquier tipo inhibe la ciencia o la alienta.
¿La alquimia y la magia son completamente independientes de la ciencia? ¿Han sido realmente tan escasas las mujeres en la ciencia? ¿O los historiadores han distorsionado la fotografía al confeccionar demasiados relatos de hombres intrépidos explorando el femenino mundo de la naturaleza? ¿Es posible que hayan distintos tipos de ciencia y que todas ellas sean válidos? Y si sí, y si había distintos tipos de ciencia en Perna, Persia, Pisa, ¿qué relación tenían entre sí con la ciencia moderna? Todas estas preguntas no tienen una respuesta clara, pero aquí, en nosotros, en estos programas, vamos a tratar de explicar por qué son importantes y por qué hay que sugerir enfrentarnos a ellas. Y luego hay que hacernos una pregunta, quizá la más fundamental de todas ellas. ¿Por qué la ciencia se ha hecho tan importante? Hombres como Kepler, Galileo, Newton eran brillantes, de ello no cabe duda. Pero si ahora son célebres en todo el mundo es porque la ciencia se ha convertido en una disciplina muy poderosa. En la actualidad parecen muy importantes de lo que fueron para que los propios contemporáneos que otorgaban una mayor consideración a los expertos clásicos y bíblicos, Isaac Newton declaró que se alzaba sobre los hombros de gigantes, pero cuando publicó su libro sobre gravedad en 1687, muy pocas personas consideraron que valiese la pena leerlo. A principios del siglo XXI, la ciencia dominaba el mundo y Newton se había convertido en uno de los personajes más famosos de todos los tiempos. En estos programas examinaremos cómo llegó a suceder una cosa así, y para ello analizaremos los cambios conjuntos de la ciencia y la sociedad, tratando de poner interés en los aspectos, por ejemplo, los aspectos financieros, las ambiciones imperiales o las iniciativas académicas que contribuyeron a hacer de la ciencia una disciplina global. En las versiones más maniqueas del mundo, la ciencia se coloca aparte, como si se tratara de un tipo único de actividad intelectual que genera verdades irrebatibles. Y sin embargo, lo que se toma por hechos científicos no solo depende del mundo natural, sino también de dónde y cuándo y quién afecta la investigación. El conocimiento científico pasa de un entorno a otro de forma natural, sino que sufre constantes adaptaciones y absorciones. No solo es historia, sino también geografía. Estos procesos de transformación perpetua siguen en marcha, de mundo que va transformando y la ciencia con él, y que va sufriendo alteraciones continuamente. Paradójicamente, a medida que el éxito de la ciencia se incrementa, los no expertos son cada vez más escépticos. Ahora que los gobiernos empiezan a preocuparse por el calentamiento global, la manipulación genética, la energía nuclear, y todos estos temas que nos están tocando últimamente vivir, ¿no? Parece claro que los intereses científicos, comerciales y políticos están interrelacionados. En cierto modo, la historia de la ciencia es la historia de todo. La ciencia, la tecnología, la medicina moderna están intrínsecamente unidas en una gigantesca telaraña que engloba también a todas las demás actividades humanas. Estos programas, como el mapa del mundo que vimos, tienen la intención de desafiar las ideas preconcebidas que pueden parecer naturales, pero como todo ha sido creado artificialmente, su finalidad es provocar reflexión y debate, no solo ofrecer información, como una mirada al que se pretende averiguar cómo hemos llegado hasta el presente, con la única finalidad de mejorar el mundo. Orígenes. ¿Dónde y cuándo se puede situar el inicio de la ciencia? No se trata de una pregunta trivial, sino que se halla en el núcleo de lo que puede ser la ciencia. Si miramos hacia atrás, podemos elegir ideas y descubrimientos que más adelante se incorporaron a una iniciativa científica global, pero en su momento formaban parte de otros proyectos, como hallar el tiempo más auspicioso para las festividades religiosas, ganar guerras, confirmar profecías bíblicas y sobre todo sobrevivir. Este programa empieza por las antiguas civilizaciones mesopotámicas, cuyos abundantes conocimientos prácticos han sido transmitidos hasta la ciencia moderna.
Los consejeros de las cortes de Babilonia no desarrollaron su pericia en matemáticas, astronomía, medicina por sus intereses en física teórica, sino porque pretendían adivinar el futuro. En contraste, los filósofos griegos preferían construir imponentes sistemas con el objetivo de explicar el cosmos. Aunque en la actualidad muchas de sus teorías nos parecen estrafalarias, sufrieron continuas modificaciones y asimilaciones, y dominaron en primer lugar el pensamiento en el Islam y posteriormente en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. Los mismos cimientos de la ciencia se fundamentan en las técnicas y conceptos que ahora solemos menospreciar como mágicos o pseudocientíficos. Ciencia o superstición. A veces no es fácil diferenciar la una de la otra. Cuando los astrónomos de la antigüedad observaban los cielos, veían 7 planetas circulando en la Tierra. El Sol y la Luna eran los más obvios, pero descubrieron otros 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El siguiente planeta, Urano, no se identificaría hasta finales del siglo XVIII. Las habilidades necesarias para buscar planetas y calcular cómo se mueven en el cielo son importantes para la ciencia moderna. Por otro lado, el objetivo de los primeros observadores de los cielos no era comprender el funcionamiento del universo, sino intentar hallar una relación entre los patrones de movimiento de las estrellas y los acontecimientos importantes de la Tierra, como hambrunas, inundaciones o la muerte de un rey. De modo que el nombre científicos no parece correcto, pero ¿es razonable llamarlos magos o astrólogos? Algunos de sus dictámenes suenan tan vagos como los de los modernos horóscopos de los periódicos. Veamos a estos dos ejemplos de Asiria. Si Venus sale temprano, el rey tendrá una larga vida. Si se alza tarde, el rey de nuestra tierra morirá pronto. O este otro. Si la luna está rodeada por un halo y las Pléyades, una constelación de 7 estrellas visibles a simple vista, se encuentra sobre él, indica que ese año las mujeres darán a luz hijos varones. Es fácil reírse de esto ahora, pero no estamos hablando de intérpretes de las hojas de té ni de místicos observando bolas de cristal. Se trata de astrónomos expertos que efectuaban detallados cálculos basados en la observación meticulosa del firmamento. Actualmente, la astrología es ridícula, pero para numerosas civilizaciones, incluida Europa occidental, hasta el siglo XVII, las personas formaban parte integral del universo, de forma que los acontecimientos singulares de los cielos se relacionaban con sucesos inusuales en la superficie de la Tierra. De igual modo que una de las metas de la ciencia es hallar modelos de relaciones, los adivinos de la antigüedad intentaban encontrar sentido a sus vidas mediante el examen del mundo que los rodea. Creían un universo armónico e interconectado, en el de los dioses, las estrellas y los seres humanos estaban unidos y actuaban al unísono. La astronomía moderna reposa sobre los cimientos de datos recogidos por esos expertos observadores de las estrellas, que eran también astrólogos. Sus observaciones en general eran sólidas, a pesar de que sus teorías hayan sido desechadas. A menudo, científicos les cuesta aceptar que a sus propios conocimientos hunden sus raíces en creencias que califican de magia. Para aquellos cuya fe es el progreso, la superchería mágica ha quedado eliminada por el razonamiento científico. La magia y la ciencia se encuentran claramente en polos opuestos, y la sola idea de que puedan compartir un origen común roza el sacrilegio. Pero este tranquilizador punto de vista no siempre coincide con la realidad histórica. Pensemos en Pitágoras, el griego que dio su nombre a uno de los más famosos teoremas de la geometría, aunque no fue él quien lo inventó. Este célebre matemático estaba influenciado por visiones místicas de la armonía cósmica y del número 7. Según la tradición, un día Pitágoras pasaba junto a la forja de un herrero y notó que el martillo tenía una calidad melódica. Tras ciertas investigaciones y una gran cantidad de inspiración, se dio cuenta de que el peso del martillo influía en la nota que produce el yunque, y de aquí dedujo unas relaciones numéricas sospechosamente sencillas e ingeniosas entre pesos, tonos y longitudes de cuerdas. Pitágoras había sucumbido a la seducción de los 7 intervalos de la escala musical. Igual que otros filósofos griegos, creía que era más importante unificar matemáticamente el cosmos que efectuar observaciones detalladas.
Pitágoras impuso al universo patrones regulares dependientes del número 7 y sostenía que las órbitas de los planetas estaban gobernadas por las mismas reglas aritméticas que los instrumentos musicales. Más de 2000 años después de Pitágoras, Newton fue el defensor más acérrimo de la experimentación precisa. Sin embargo, tenía una creencia tan arraigada en el universo armónico de los griegos que dividió el arco iris en 7 colores para que se correspondiese con la escala musical. Anteriormente, aunque había cierta disparidad de opiniones, la mayor parte de artistas mostraban arcoíris de 4 colores. Resulta, claro está, imposible tomar una decisión objetiva acerca del número correcto, porque el espectro de la luz visible varía de forma continua. No existe un límite exacto entre bandas de colores diferentes, lo que muestra que la forma de pensar en el arco iris afecta la forma de verlo. En la actualidad, los experimentos de Newton con prismas se celebran como la base de la óptica moderna, y el número mágico 7 ha pasado a formar parte de la teoría científica del color. Pero, seamos honrados, ¿alguien puede diferenciar entre azul añil y violeta? Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, sabía lo complicado que puede ser decidir cuándo debe de empezar una historia. Por donde sea que empiece, Su Majestad, preguntó el conejo blanco. Alicia esperó la respuesta. Empieza por el principio, dijo el rey con gravedad, y continúa hasta que llegues al final. Entonces te paras. La ciencia no tiene un principio definido y los historiadores, como el conejo blanco, deben elegir su propio punto inicial, pero ninguno parece ideal. Una de las posibilidades es decidirse por 1687, cuando Newton publicó su gran obra sobre mecánica y gravedad. Pero eso significó dejar fuera a nombres tan célebres como Galileo Galilei, William Harvey, Johannes Kepler. La opción de fecha más habitual es 1543, cuando Nicolás Copérnico sugirió que el Sol y no la Tierra ocupara el centro de nuestro sistema planetario. Sin embargo, se puede plantear diversas objeciones a esta opción, en particular que excluye a los griegos, cuyas ideas ejercieron una extraordinaria influencia hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces, empezar por Grecia sería otra posibilidad. Se dice que Tales de Mileto, que vivió en la costa de Turquía hace unos 2500 años, fue el primer verdadero científico. Fue un experto geómetra y fue capaz de predecir satisfactoriamente un eclipse. Pero si lo elegimos, dejaríamos fuera a todos sus importantes precededores, como los egipcios o los babilonios. Todo el mundo tiene predecesores. Cuando los astrónomos griegos intentaban resolver el problema de establecer un origen, volvieron la vista hasta un milenio hasta Babilonia y el reino de Nabonassar, que patrocinó diversos proyectos para efectuar observaciones precisas. De modo que quizá la mejor solución sería retroceder el máximo posible y examinar la prueba más antigua que indique una actividad que pueda calificar de científica. Para toda Europa encontramos antiguas ruinas que muestran que pueblos ya desaparecidos habían seguido los movimientos del Sol y las estrellas. Por desgracia, apenas nos ofrecen información sobre los orígenes de la ciencia. Las más famosas de estas ruinas es Stonehenge, el espectacular círculo de piedra situado al sur de Inglaterra, en donde los druidas aún se reúnen para celebrar el alba del solsticio de verano. Muchos arqueólogos han afirmado que Stonehenge había sido un colosal observatorio astronómico alineado con precisión con el paso del Sol por el cielo. Mediante complicadas técnicas estadísticas han asignado el significado de la posición de los huecos y las rocas. Incluso aquellas han sido movidas y alteradas durante los últimos 5 milenios. Pero si se pasa el tiempo suficiente estudiando patrones aleatorios, siempre es posible encontrar algún tipo de orden. En la actualidad, casi todos los expertos están de acuerdo que, aunque Stonehenge y otros monumentos similares hacían una referencia simbólica al cielo, se trataba de una simbología ritual y no una búsqueda de conocimientos astronómicos precisos. Descifrar misterios de la antigüedad puede ser una tarea fascinante, pero no tiene por qué ayudar a explicar el origen de la ciencia. Otro de los problemas es la supervivencia del saber. Por ejemplo, varias de las antiguas civilizaciones de Latinoamérica poseían un conocimiento sofisticado de las estrellas, pero no se transmitió a las generaciones posteriores.
Para trazar una historia de la ciencia continua desde el pasado hasta el presente, la búsqueda del origen debe centrarse en el norte de África y no en el Mediterráneo oriental. Hace aproximadamente 5.000 años, a cerca de un milenio antes de que el monumento a Stonehenge se convirtiera en el centro de culto, los faraones egipcios ordenaban la construcción de otras proezas de la ingeniería igualmente impresionantes, las pirámides. Estos antiguos egipcios solían orientar sus pirámides hacia el sol, aunque igual que los constructores de Stonehenge, no tenían un interés especial por efectuar observaciones precisas del firmamento. Para ellos, lo que realmente importaba era comprender el comportamiento del Nilo, que era esencial para la irrigación de sus cosechas. En su calendario, el año se medía en fases de la luna o el paso del sol, pero estaba dividido en 3 estaciones según la pauta de inundaciones del Nilo. Este programa dará inicio con una época similar, pero más al este, en Mesopotamia, que en aquella época era una fértil región situada entre dos ríos que actualmente es Irak. Los babilonios transmitieron a sus sucesores un legado indeleble para la cultura científica moderna. Y digo indeleble en un sentido literal. En lugar de hablar sobre el frágil papiro, los babilonios utilizaban tablillas de arcilla tan duraderas que en la actualidad aún sobreviven miles de ellas. Así, aunque los babilonios fueron anteriores a los filósofos de Grecia, la cantidad de pruebas materiales de los escritos de aquellos es muy superior. El pensamiento babilónico acerca del universo sigue afectándonos en gran medida en la actualidad. Desarrollaron temáticas matemáticas complejas, elaboraron registros de las estrellas y efectuaron predicciones. Los observadores posteriores pudieron heredar el conocimiento de los babilonios acerca del cielo, que constituye la base de la ciencia astronómica y también la estructura de la vida cotidiana en la actualidad. Gracias a los babilonios, la semana tiene 7 días, que se corresponde con el intervalo entre las fases de la luna. Los minutos tienen 60 segundos y las horas 60 minutos. Puede que este antiguo método de registrar el paso del tiempo no sea el más adecuado, pero está firmemente consolidado. Durante la Revolución Francesa se introdujo el sistema más racional de días de 10 horas y semanas de 10 días, pero pronto cayó en desuso. Los calendarios eurocéntricos poseen otra notable característica irracional. Los años dan comienzo con el nacimiento de Cristo, a pesar de que la historia de la humanidad se extiende mucho más allá de ese convencional año cero. Imaginamos un viaje hasta atrás del tiempo, atravesando esa división artificial hasta una época simétrica a la nuestra, en nuestro siglo XXI, antes de Cristo. Ese es el punto en el que inicia este programa. Se trata de una elección personal, claro, pero es el único tipo de elección posible, porque a pesar de lo que dijese el rey Alicia, la ciencia no tiene un principio definido.